Acuérdense, esto es alimentariamente insólito, pero alimentariamente insólito. Estamos pensando en que la reina Cleopatra era la que, además de comer poder, acá la tenemos en imágenes, viajamos hasta más de 2000 años al antiguo Egipto para descubrir a una mujer que entendió algo revolucionario, que los alimentos no solo servían para nutrir, también podían curar, embellecer, seducir y hasta gobernar. En este caso se habla de Cleopatra, la reina del Nilo, la reina que convirtió la alimentación en una herramienta de poder. Cleopatra Séptima fue la última reina de Egipto que gobernó en un momento político extremadamente complejo, rodeada por el ascenso de Roma y por disputas internas, si los hay. Era culta, hablaba varios idiomas, conocía filosofía, medicina, política, supo negociar con figuras como Julio César, como Marco Antonio, no solo desde el poder militar o económico, sino también desde la construcción de su imagen. Cleopatra entendía que gobernar no era solamente administrar un territorio, también era dominar la percepción, y en esa percepción la comida jugaba un papel fundamental. Si uno imagina la dieta de Cleopatra, si la imaginamos, probablemente piense en excesos, en banquetes desbordantes, en lujos permanentes. Sin embargo, su alimentación cotidiana era bastante cercana a lo que hoy llamaríamos un patrón mediterráneo antiguo. En su mesa eran habituales el pan de trigo o el de cebada, la base de la alimentación egipcia, el pescado del Nilo, una proteína frecuente y disponible, frutas como higos, dátiles, granadas y uvas, aceites vegetales, especialmente el de oliva y el de sésamo, hierbas aromáticas, vino diluido con agua, escuchen eso, práctica común en la antigüedad, y un ingrediente central en el mundo antiguo, creo que ya nos imaginamos cuál es: la miel, el principal endulzante de la difusión del azúcar. La miel. Desde la mirada nutricional actual, esta dieta contenía carbohidratos complejos, grasas vegetales, proteínas relativamente magras, contenía fibra, antioxidantes naturales y una baja presencia, ¿saben de qué? De ultraprocesados. Por supuesto, inexistentes en aquella época. No los teníamos. Hoy están. En términos modernos, podríamos decir que Cleopatra comía mejor que gran parte del mundo actual. Pero lo verdaderamente insólito de esto es que no está en lo que comía, sino cómo usaba los alimentos fuera del plato. Cleopatra comprendía que el cuerpo también comunicaba poder. Y miren si no, ese sillón ahí. A ver, es más, en pinturas aparece también esto. Utilizó alimentos como si fueran una tecnología de belleza, y la representación, el ejemplo más famoso, eran sus baños de leche. La tradición histórica menciona la leche de burra como parte de la rutina de Cleopatra. Esto suele interpretarse como un lujo extravagante, pero tiene una explicación científica muy interesante. La leche contiene ácido láctico, un alfa hidroxiácido, si querés, natural, que actúa como exfoliante suave y favorece la hidratación y la ayuda de la renovación de la piel. Hoy el ácido láctico se usa en cosmética dermatológica, se utiliza en peelings, en tratamientos estéticos. Lo que hoy aparece en envases sofisticados, ay, qué feo que es ese nombre porque no me sale. Cleopatra lo aplicaba hace 2000 años en forma natural. Otro alimento clave era la miel. En la antigüedad se conocían sus propiedades antibacterianas y cicatrizantes. La miel se usaba en ungüentos, en pomaditas, que decimos hoy, en tratar heridas, en hacer mascarillas faciales y en preparados medicinales. Es higroscópica, retiene humedad, protege la piel, favorece la regeneración. Hoy hablamos de cosmética funcional y dermocosmética con ingredientes naturales. Cleopatra ya practicaba ese concepto en su vida cotidiana. No es que le estamos idolatrando a Cleopatra, también empleaba
aceites aromáticos elaborados con hierbas, con resinas, con especias como por ejemplo la mirra, la canela, el cardamomo. Estos aceites no solo perfumaban el cuerpo, que por cierto era un atractivo importante, sino que construían una experiencia sensorial justamente muy completa. El aroma, la textura y la presencia visual formaban parte de su puesta en escena. O sea, Cleopatra sabía que la percepción sensorial influye en la memoria y en la emoción. Hoy la neurociencia y el marketing sensorial lo explican. Ella lo explicaba empíricamente. Y miren si no ahí, en esa imagen que tenemos. Esto también se vuelve aún más evidente en algunos banquetes. Para Cleopatra las comidas diplomáticas eran espectáculos cuidadosamente diseñados. No se trataba solo de ofrecer alimentos costosos, sino de construir una experiencia. Vajilla, aromas, colores, cómo ubicar los platos, la iluminación, la música, los perfumes ambientales, todo contribuía a generar una impresión de abundancia, refinamiento, pero fundamentalmente de poder. La comida funcionaba como un lenguaje político. Fíjense, el lenguaje político de las catas sensoriales en tal caso. En términos actuales, podríamos pensar que Cleopatra utilizaba la gastronomía experimental, alimentos funcionales y el branding sensorial mucho antes que existieran esos términos. Integraba la nutrición, la salud, la estética y la comunicación política. El alimento era sustento, era medicina, era cosmético, era un símbolo. Este enfoque también permite pensar en algo interesante desde el presente. Muchas de las tendencias actuales en la alimentación, el retorno al ingrediente natural lo ponía esta bella mujer, que además el pueblo la adoraba. Y se ven en las imágenes de la historia que esto era así. Si trasladamos justamente un poquito la nutrición moderna, habla de alimentos funcionales, habla de prebióticos, de antioxidantes, de compuestos bioactivos. Incluso en la comunicación pública la comida sigue siendo un símbolo. Cleopatra lo entendió, pero además de que lo entendió, no solo entendió que no era un acto meramente biológico, era un acto cultural, político y además sensorial. Entendió que la percepción del otro puede construirse a través del gusto, del aroma, de la estética, del ritual. Y quizás la figura de ella sigue fascinando, no solamente que hoy lo hizo en el pasado y hoy también lo hace, fue una reina poderosa, sino una estratega de la experiencia humana. Habría mucho más para hablar de esto. No me voy a extender en la columna porque si no la vamos a hacer extremadamente larga. Ese nombre, no sé por qué, Cleopatra o Cleo, también disipó una idea que hoy vuelve con fuerza. Escuchen bien esto. Los alimentos no solo nos alimentan, sino que también nos cuentan. Y nos cuentan quiénes somos. Cuando te sentas a contarle a alguien lo que consumís y cómo lo consumís, incluso a tu nutricionista de confianza, que justamente tuvimos una visita, te va a mostrar quién sos o cómo sos. Eso fue en realidad lo que Cleopatra trató, y esto es una apreciación personal, trató de gobernar. En ese momento creo que era el mundo para ella. En ese momento era el mundo. Mucha gente, los reyes que estaban en esa época, creían que el mundo era ese que tenían adelante, sin pensar en el resto de la humanidad que quizás no lo tenían en cuenta porque reinaban. Y esta persona reinó en su momento, pero no nos olvidamos, desde aquella época, no nos olvidamos del hoy y de lo que puede significar. ¿Habrá una Cleopatra hoy? La pregunta es, ¿habrá una Cleo, para que no se me trabuque la lengua, hoy? Bueno, esto fue alimentariamente insólito.